Vamos, hermanos, entonces a continuar con esta enseñanza. Abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, hermanos. 2 Corintios 2, 17. Permítanme leer ustedes con sus vistas, porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios, antes con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Para los tiempos del apóstol Pablo ya había gente malvada, perversa, que estaban utilizando la palabra de Dios con falsedad, no eran sinceros, hablaban por su propia cuenta, y Pablo les está proponiendo a los corintios que él no era un falso mercader de la palabra y quería presentarse ante ellos con esa sinceridad como de Dios, dice, delante de Dios hablamos en Cristo. Y la porción que leímos, 2 Corintios 4:2, dice: antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad. ¿Cómo debe ser el mensaje de Dios para quienes usamos este púlpito, verdad, o el lugar de enseñanza? No adulterando, no como falsos mercaderes. Tenemos que hablar con la verdad de Dios, con sinceridad, aunque otros lo hablan de otra manera. Y vean, hermanos, que no es fácil, aunque hemos visto algunos errores de traducción, no es fácil para quienes tradujeron la Biblia. Imagínense, vamos a pensar en Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Bajo qué circunstancias estaban? No tenían una lámpara como nosotros hoy tenemos, no tenían la luz blanca. Cuando Cipriano de Valera, el revisor de esta Biblia 1602, dice: me he pasado 20 años en el estudio de la palabra de Dios, ahora tengo 70 años, decía él, ya mi estado de salud está deteriorado, pero gracias a Dios he alcanzado el anhelo de mi vida, una Biblia para el pueblo que habla español, bajo la amenaza de la Inquisición. Roma siempre se opuso a que los pueblos tuvieran la Biblia en su propio idioma. Además, no quería que se divulgara la Biblia. Entonces, si algunos dicen, bueno, pero es que Roma en cierta forma ha favorecido, esa es una mentira, porque él siempre ha ocultado la verdad. Gracias a nuestro Dios que tenemos nuestras Biblias. Si algunos dirán, pero es que tiene errores, hermanos, lo principal lo tenemos, que la salvación, yo veo la Biblia como una carta de amor de Dios para nuestra vida. Fíjense bien, es una carta de amor de Dios para nuestra vida. Y es muy triste cuando no venimos a esa carta de Dios, porque ¿saben qué? Ahí se manifiesta cómo Dios nos amó tanto, que envió a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros, para que muriera por nosotros. ¿Cómo no amar la palabra de Dios? Entonces aquí encontramos cómo Dios ha hecho la redención en la vida de nosotros. Nos habla, como dice el himno, de un porvenir. Nos habla que estaremos en su reino. No hemos de amarlo, hermanos. No hemos de venir a la palabra de Dios con devoción. Yo creo que sí. Ahora, ha hecho muchos efectos, al menos en mi vida, y yo creo que en muchos de ustedes. Hay momentos que me encuentro así, en un estado de desánimo, en un estado de inquietud, a veces de miedo si van a salir las cosas o no. Pero cuando me acuerdo de la Biblia, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Saben cómo me siento? Me siento con fortaleza. Cuando dice, para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible, y Él es mi Padre Celestial. ¿Saben cómo me levanto y me animo? Porque Él está conmigo. ¿Cómo no voy a amar a la palabra de Dios? Si muchos viven en depresión, viven en desaliento, creo que no están viniendo a la palabra de Dios, no se están acercando a Dios. Si lo hicieran, hermanos, estaríamos siempre
sufriendo, en lugar de estar frustrados, hermanos, vengan a la palabra de Dios. Los himnos que cantamos, pienso que estos hermanos que escribieron este legado para nosotros, sintieron eso de la palabra de Dios. Y la iglesia del Señor Jesucristo, los que venimos a la palabra de Dios, hermanos, nos alentamos, tomamos valor, tomamos aliento, a pesar de todas las dificultades de la vida, porque todos pasamos por tremendas dificultades, ¿no? Pero mayormente aquellos que ni tienen una promesa de Dios apropiada en sus corazones, viven a la vista de lo que pueda suceder en los hombres y siguen el consejo del caminito cuando los hombres creen tener éxito. Los salmos que vamos a repetir al rato, yo creo que nos han dado muchas enseñanzas para nuestra vida. Y yo siempre he pensado, y fue mi ilusión, que en este día, como un tributo a la palabra de Dios, vengamos y digamos a Dios: Señor, esto dice tu palabra, y esto lo creo, esto sucede en mi vida, y lo digamos así de todo nuestro corazón. Si lo hacemos así, hermanos, creo que Dios se va a agradar, porque venimos a Él metiendo en nuestra cabeza, aunque sea una porción de la palabra de Dios. No es mucho, ¿verdad? ¿Tienes cuántas palabras tiene la Biblia y cuántas vamos a decir? Un mínimo porcentaje. Y sabes, yo creo que dentro de todo lo que estamos viendo, hay que darle gracias a Dios, que es el Espíritu Santo el que nos enseña a través de la palabra, porque si nos vamos a como humanos escudriñar las sentencias y las palabras, vamos a caer científicamente en lo que hace el hombre, pero a nosotros nos guía el Espíritu Santo. Bueno, esa es la promesa de Cristo, que tenemos al Maestro, el cual nos enseñará todas las cosas, y dice la palabra de Dios en Romanos 5, el cual Dios ha derramado su Espíritu en nuestros corazones, ¿no? Entonces miren, hermanos, de verdad que hay grande diferencia el que tiene el Espíritu Santo de Dios y el que no lo tiene, porque esa es la ventaja que hace el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Lo motiva, lo anima, le enseña, lo dirige, y eso sucede, eso es algo real, hermanos, eso es algo real, hermanos. Si algo no está sucediendo así en tu vida, ponte a meditar, hazte un examen, hermano. Pero esa es una realidad en nuestra vida. Sí, yo les decía en la tarde, les decía, a ver, esto es un libro. ¿Para ti es un libro o es la palabra de Dios hecha libro? ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu base? Porque si es la palabra de Dios, está hecha libro para que la entiendas, pero no es un libro. No, yo digo, es una carta de amor de Dios para los creyentes. Esa es la verdad. Solo que los creyentes a veces decimos amar a Dios, pero no venimos a esa carta maravillosa. Lo hacemos a un lado, llega el domingo, la cerramos, llega el otro domingo temprano, esta es la Biblia. Es muy triste. Entonces, hermanos, tómenlo como eso, como una carta de amor de Dios para nosotros, hermanos. Vamos a continuar. Estábamos en este asunto de que el texto Receptus es mayoritario en comparación al texto crítico alejandrino, que solamente, miren, en esta región, este es el texto crítico y el texto Receptus, por haber a mayor testigo en las iglesias donde el Señor quiso fundarlas, y la abrazaron con mucho amor ese texto, ¿no? Voy a omitir esta diapositiva, tiene mucha información, pero quiero ir, hermanos, hasta la Reforma, hasta aquí, su difusión de la Reforma protestante. Algo que ayudó mucho a una difusión es el invento de la imprenta de Johann Gutenberg, ¿verdad? Donde, hermanos, comenzaron con pequeños textos, panfletos, publicar, ¿verdad?, la verdad de Dios. Pero fíjense, hermanos, que una de lo que sucedió es que a través de esa imprenta se comenzó a editar o a escribir la Biblia, la palabra de Dios.
Entonces eso fue una gran ventaja, ¿verdad? Roma ya no pudo contener y evitar en que no se difundiera la palabra de Dios. Hay muchas historias de la prohibición de la Biblia. Los que fueron a la secundaria nos encargaron leer por ahí ese texto de el libro que los monjes venían y querían el libro de la rosa, ¿no? El libro de la rosa, ¿no? Que pusieron y decían, ese libro no lo toques, ese libro es maldito. Entonces llegaban los monjes y agarraban, porque ese libro le habían puesto cianuro en el canto de la Biblia. Entonces hacían esto y se llevaban el cianuro y morían. Ya ves, dice, lo leyó, por eso murió, ¿no? Pero eran tramposos los católicos romanos, ¿no? Se llama así el libro de la rosa, ¿no? El que estaba, lo decían como el libro maldito, ¿no? Bueno, en la época de la Reforma surgió la necesidad de traducir las escrituras a las lenguas modernas de las naciones europeas. ¿Recuerdan ustedes? Estaba Alemania, Francia, Inglaterra y España, pero España estaba arraigado el catolicismo, ¿no? Pero estas naciones europeas sintieron esa grande necesidad, ya que para ese tiempo de la Reforma, 1516, solo circulaba la Vulgata en latín, que era la única versión que la Iglesia Católica dejaba circular. Incluso el común del pueblo no tenía acceso a ella. Ya hemos platicado en otras ocasiones que todas las misas, yo todavía me tocó escuchar misa en latín, y lo único que nos enseñaban es después de que el cura terminaba una recitación del texto en latín, lo único que sabíamos pronunciar era amén, ¿verdad? Pero todo lo hacían en latín. ¿Quién iba a entender, hermano? Se anhelaba realmente la palabra de Dios. Por la providencia de Dios, la Iglesia de la Reforma contó oportunamente con muchas copias de los manuscritos bizantinos. Gracias a la invención de la imprenta se pudieron imprimir los caracteres hebreos y griegos, siendo la Biblia políglota complutense la primera a utilizarlo en 1514. Yo no conozco esa Biblia. Luego siguieron, por nombrar algunas principales, las ediciones griegas del texto Receptus de Erasmo Rotterdam, Robert Estienne, y luego Juan Calvino y Teodoro Beza. Fue sucesor de Calvino, quien descartó el Códice Alejandrino y se apoyó en el texto bizantino para la producción de sus ediciones del texto Receptus, siendo la más conocida el de 1598. Miren, 4: Erasmo de Rotterdam, Robert Estienne, Juan Calvino y Teodoro Beza. Los traductores de nuestra Biblia en español, Casiodoro de Reina, híjoles, qué bonita es esta historia de Casiodoro de Reina. Yo tengo un libro solamente de 16 páginas de Robert Brock, que me gustaría, si me apoyas, Uriel, a difundirlo en el grupo, para que lo lean, hermanos, y ver la historia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, cómo le sufrieron. Salieron huyendo de España, estaban en un monasterio para huirse a Francia, un lugar donde se albergaba personas que estaban a favor de la reforma protestante. Pero ellos estuvieron a punto de morirse por la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, cuando vemos esta historia, léanlo, hermanos, solo son 16 páginas. Debemos darnos cuenta del valor, del tesoro tan grande que Dios permitió que lo tengamos en nuestras manos. Van a ver, hermanos, se van a conmover al leer la historia de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Utilizaron posiblemente las 4 ediciones del texto Receptus arriba mencionado, de esto, de Erasmo de Rotterdam, de Robert Estienne, Juan Calvino y Teodoro Beza. Cabe aclarar que la frase en latín Textus Receptus fue acuñada recientemente en el siglo XVII por los hermanos Elsevier, porque dijeron estas palabras: ahora por tanto tienen el texto recibido por todos. Eso fue la frase que dijeron los hermanos Elsevier. Hermanos que Elsevier.
les dijeron: hermanos, tienen recibido el texto por todos. Qué grande bendición que nosotros podemos decir hoy en este día: hermanos, tenemos el texto recibido de Dios, la carta de amor para nuestras vidas. No abandonen sus Biblias. Yo les he dicho en otros años, desde las Biblias, todavía cuando Dios nos utilizó como obreros, hacíamos una revisión en el día de la Biblia. Quienes tenían corazones, quienes tenían frases. Parece que la Biblia era el recadero, ¿no? Pero yo quisiera, en el nombre de Dios, cuando hagan conciencia, amen sus Biblias, no solo como un fetiche, amen la palabra de Dios. Estímenla, por favor, ¿sí? Estímenla. Podemos repetir esta frase: ahora por tanto tenéis el texto recibido por todos nosotros, ¿sí? Como, bueno, aquí cabe señalar una cosa, todavía, hermanos, para ustedes que están viniendo a la casa de Dios, nada más si se proponen a tomar un mes Coca-Cola, pueden comprar una buena Biblia. Pero yo les voy a hablar de 1967-68. No teníamos Biblias completas. Nos llevaban Biblia a los obreros y algunas ya nada más aparecían como Génesis 25 para adelante, y otras terminados por la carta de Judas, porque los hermanos que los utilizaban los iban desgastando y por descuidos iban perdiendo. Entonces, con tanto amor, hay una Biblia. Hermanos, tener una Biblia era lo máximo para nuestro pueblo. Y nadie, pues no teníamos. Yo les he dicho cómo aprendí a cantar: puros estribillos. No cantábamos himnos largos. No cantábamos. Hoy tenemos la grande bendición de tener hasta piano y cantar himnos. De los himnos, de los coritos, como les llamamos nosotros, que cantamos, pues, solo el poder de Dios, Santo Espíritu llena mi vida, cada día solamente en Cristo. Entonces hasta en el campo repase. Pero hoy, como tenemos himnarios a montón, Biblias a montón, ¿qué hacemos? Y por eso, hermanos, miren, sobre todo los jóvenes, que si aprendieron su texto que les correspondió en el Salmo 119, amen a la palabra de Dios, vengan a la Biblia. ¿Tienen Biblias? Sí, todos tienen Biblias, hermanos, todos, por cierto, los jóvenes. Los niños, hasta Santiago tienen, ¿no? Tienen. ¿Tienes, mía? Sí. Bueno, yo pregunto a los más chiquitos, ¿no? Pero los más grandes supongo que tienen. Hermano, ¿iba a comentar algo? Sí, hoy estaba pensando como, por ejemplo, del griego koiné, luego se hizo la Vulgata, que significa que era en latín vulgar para que entendiera el pueblo. Así es. Pero ¿qué pasó? Empezaron a santificarla tanto que ya luego no la quisieron traducir, ¿no? Entre otras cosas. ¿Puedo leer lo que dice nuestra confesión? Ahí viene una parte, ¿sí? Egoísmo también surgió, para que el hombre por no... cuestión de poder, porque ya el latín ya no se hablaba. Sí, ya no llegaron, que no se enteraran realmente la verdad de Dios. Sí. Hay muchas cosas terribles, ¿no?, que hizo la iglesia romanista. Bueno, voy a seguir. Diferencia en la doctrina de la perseveración bíblica. El cristianismo ortodoxo de hoy en día hace bien en tomar posiciones definidas en cuanto a la inerrancia de la palabra de Dios, su inspiración verbal y plenaria por parte del Espíritu Santo. Hay tres: inerrancia y la inspiración verbal y plenaria, la que está completa, no falta nada. En cuanto a lo que Dios quiso decirnos para nuestra salvación, no hay error. Y es una inspiración, es la exhalación de la boca de Dios para nosotros. Es así que muchos adhieren la Declaración de Inerrancia de Chicago de 1968, donde se trataron estos asuntos. Pero hay algo que está quedando fuera dentro de gran parte del cristianismo reformado actual, y es una falta de posición ortodoxa en cuanto a la doctrina de la perseveración de las Escrituras. Eso es lo que preservación. Sí, preservación. ¿Sí?
El texto crítico, un texto en continua evolución. Yo vuelvo a decir, para no leer todo, este texto crítico, ¿hasta dónde va a parar? ¿Hasta dónde va a dejar de evolucionar? Híjole, está tremendo, porque día con día. Quizá algunos hermanos con sinceridad hacen el intento de que la Biblia llegue a un lenguaje entendible y común, pero muchas veces en ese intento se caen en el error. Entonces más vale que preservemos la doctrina, ¿no? la Biblia antigua. Hay que reconocer que a pesar de las diferencias o variantes textuales que hay dentro de la familia bizantina y por ende entre las ediciones imprentas del texto receptus, estos son de carácter menor y no afectan las doctrinas cardinales de la fe. Esto es muy importante, hermanos. Se hace una pregunta, bueno, entonces, ¿vamos a creer en la Biblia? Miren, respecto a las doctrinas cardinales, es decir, a la estructura vertebral, a lo principal, a lo esencial, hermanos, son correctas. Porque alguien dirá, hermano, entonces, ¿cuál vamos a usar? O los que se murieron leyendo la versión 60, ¿no? Que eran fieles creyentes. Y eran fieles creyentes, pero creyeron en el Señor Jesucristo. Dios redimió sus vidas. Ahí está, hermanos. Ahí está declarado, hermanos, ¿sí? Ahora bien, los reformadores en sus confesiones de fe del siglo XVII dejaban en claro que el texto bíblico que ellos tenían en sus manos lo consideraban un texto preservado providencialmente, ¿no? La confesión de Westminster dice al respecto: el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, que era el idioma común del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más conocido entre las naciones. En aquellas lenguas fueron inspiradas directamente por Dios y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales, y por eso son auténticos. Son auténticos, ¿sí? Nuestra confianza en el Textus Receptus no es una formación de canonización al estilo católico, ni tampoco una fe ciega. Solo se trata de utilizar sus versiones como un estándar que Dios perseveró para el uso de su iglesia en cuestiones de traducciones bíblicas, ¿sí? Entonces es muy importante, hermanos, que no solamente, como dije hace rato, lo amemos como un fetiche, no, sino que amemos lo que está en la palabra de Dios. Cuando se duerman, voy a alumbrar sus ojitos con esto. Conclusión. El célebre predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, apodado el príncipe de los predicadores, para su sermón La regeneración bautismal, que llegó a ser el más impactante y difundido históricamente, escogió el pasaje bíblico Marcos 16, 15 al 16. Abran sus Biblias, hermanos. Marcos 16, 15 al 16. Marcos 16, 15 al 16. ¿Alguien quiere leerlo? Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso fue en donde basó su sermón este hermano Spurgeon. Lo que nunca hubiera imaginado Spurgeon era que ese conocido pasaje perteneciente a la gran comisión: vayan, como dice hasta aquí, prediquen el evangelio a toda criatura, sería años más tarde impugnado por parte de la crítica textual. Con respecto a este final largo de Marcos, Metzger se atrevió a decir que su desaparición más probable se deba a que el evangelio perdió accidentalmente su última hoja antes de multiplicarse por la transcripción. Vean ustedes. Entonces hay Biblias que ya mutilan este pasaje, que le llaman pasaje largo. Imagínense ustedes si despertara Spurgeon. Hoy en día muchos pastores conservadores dudan si deberían predicar sobre el final de Marcos 16, 20, pues creen que no es un texto inspirado.
como ustedes. Así como este pasaje, la crítica textual ha impugnado muchos otros. La masa textual eliminada en el texto crítico respecto al recepto equivale a que hubiera desaparecido el libro de Segunda de Pedro del Nuevo Testamento. Cabría hacer algunas preguntas de rigor a los predicadores o pastores actuales que apoyan el texto crítico con base textual del Nuevo Testamento. Y estas son las preguntas de rigor. A la hora de escoger un pasaje bíblico para su sermón, artículo, libro, ¿cómo saben que este es auténtico? ¿Quién les asegura que el día de mañana no será impugnado por la crítica textual a raíz de otro nuevo descubrimiento? ¿Están seguros que esto no volverá a suceder? ¿Puedo hacer un comentario? Fíjense que cuando estudias te muestran que hay una parte final de Marcos que parece sobrepuesta, y cuando nosotros predicamos también hacemos algunas alusiones de que no necesariamente. Por ejemplo, dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Dice: y estas señales seguirán a los creyentes. Ajá. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ajá. Quitarán serpientes, y se bebieren y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta parte, lo que dicen es que se hizo una concentración de ciertas partes de la Biblia, como con Pablo, que fue mordido por la serpiente, como cuando sanó Pedro a alguien y todo eso, y que lo concentraron ahí, y que nosotros mismos decimos que la imposición de manos no sana. ¿Ves? Esta parte es la que ellos ponen como que fue una concentración después, y ese es el final de Marcos, donde nosotros mismos decimos que ¿cómo vas a hablar nuevas lenguas? ¿Ves? Esta es la parte que se toca aquí. Entonces, aquí lo que se comentan y lo que se ve en los manuscritos más antiguos es que esa parte no estaba, sino que fue añadida después, y que sí sirve, porque todo esto que está aquí está en otras partes de la Biblia, pero en ningún lado había una concentración así tan definida como: si eres creyente tienes que hacer esto. Miren, hermano, yo les comento algo sobre esto, ¿no? Sobre el texto largo de Marcos. Dios es poderoso y sigue y puede hacer milagros. Puede hacer milagros, porque para Dios no hay nada imposible. Que a veces nosotros, o los hombres, voy a referirme de aquellos que se han adjudicado el poder y la gloria para ellos, hermanos, eso es lo incorrecto. Hay muchas cosas que tú debes conferir en tu corazón, que debes guardarlo en tu corazón. Porque, hermanos, si yo me pongo a predicar aquí, ¿qué creen, hermanos? Cuando yo tenía esta edad, Dios me mostró este milagro. Miren, hermanos, yo lo confiero para mí, y yo sé que Dios lo puede hacer. No lo puede hacer, pero esas cosas, hermanos, a Dios es la gloria, y lo confiero en mi corazón. ¿Sí? Era parecido, bueno, tal vez tomando un poco este ejemplo, ¿no? Cuando nos comentó de los dolores de su mamá, que le pidió a Dios y sanó, que al rato llegara a ustedes: hermanos, a ver, yo soy aquel que cura, venga. Con un jarro de agua yo les curo sus dolores. Yo creo, hermanos, hay muchas cosas que han sucedido en tu vida. Y hace un tiempo, o más bien cuando se predicó hace 8 días del día de la boda, no se ha explicado una razón cuando decimos: cuando se casan dos hermanos cristianos, pactan delante de Dios. ¿Y por qué no es un sacramento? ¿Por qué no le llamamos un sacramento? Y es que, hermanos, la palabra sacramento viene en sacramentum. Es un acto de intimidad de Dios y tú, nada más, entre tú y Dios. ¿Sí me explico? Es algo que va a suceder entre tú y Dios. Pero en un matrimonio es entre tú y el esposo, y el esposo y la esposa. Por eso no es un sacramento, ¿sí me explico?
No sé si me doy a entender, hermano. Dice, a ver, entonces, ¿qué diferencia hay? Dice, es una institución, fue instituido por Dios, pero lo van a hacer entre tú y tu esposo, tu esposa y tú. O sea, ¿sí me explico, hermano? Con Dios como testigo. Dios está presente como testigo en la iglesia, pero un sacramento es diferente, porque es una relación que solo tú y Dios lo saben. Cuando tú estás tomando la Santa Cena, yo no voy a saber lo que tú estás pensando. ¿Qué está sucediendo en tu alma? Si estás confesando tus pecados, yo no puedo meterme a tu vida y a tu mente, pero es algo que tú y Dios lo saben. Ni siquiera voltear a ver quién lo tomó, quién no. O sea, esa es la verdad. Es algo muy personal. Yo Ahora, aquí y ya. Miren, hace un tiempo dije, hermano, cuando yo veo una persona que no toma, está sucediendo algo en tu vida, estás mal con Dios. Porque cuando se dice, digo, ya me metí en este asunto, que algunos que practican pecados en secreto no se ven a la mesa de Dios. Pero ahí hay una cosa. Si aquel penitente dice, Señor, tú sabes que yo estoy cometiendo pecados secretos, pero ayúdame, te prometo dejarlos y lo voy a tomar, eso es agradable. Pero suponer, decir, yo estoy haciendo un pecado y no lo puedo tomar y no lo quiero dejar y no lo seguiré tomando, hermanos, esto es triste. ¿Sí me explico, hermanos? No hay resolución. A mí me da gusto que uno que diga, yo estoy pecando, pero Señor, yo no quiero seguir pecando, ayúdame por favor, lo voy a hacer, quiero abandonar mi pecado, lo voy a tomar y lo tomo. ¿Sí me explico? Eso es lo bueno. Arreglar. Exactamente. ¿Sí me explico, hermano? Pero alguien me lo dice, mira, saben que soy pecador y yo no voy a tomar la Santa Cena porque quiero seguir pecando. Eso es triste, eso no es bueno. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, si invitamos a nuestros hermanos, digo, ya que están en proceso de disciplina, arreglen su vida con Dios antes de que, a ver, ¿cuándo puedo tomar la Santa Cena? Pero si tú vienes penitentemente, Señor, dirán lo que dirán, pero yo quiero abandonar el pecado. Por eso, más que esta aclaración, que es un sacramento y lo que no es un sacramento. ¿Se entendió, hermano? Bueno, entonces, estas preguntas, ¿hasta dónde? Si sigue evolucionando el texto crítico. El trípode de una bibliografía ortodoxa, un tripié, así como se sostiene la cámara, ¿verdad? Es creer en la inspiración, la inerrancia y la preservación bíblica. Aceptar la teoría crítica de una corrupción histórica del texto bíblico equivale a sacar del trípode la pata de la doctrina de la preservación. Dejarlo con dos pies, se caería. No se puede sostener una bibliología ortodoxa de esta manera. Nuestro Dios inmutable, todopoderoso y soberano en la historia, que asegure el cumplimiento de su palabra en las jotas, que es la letra que menos se utiliza, las tildes, que aunque parecen significantes, ¿acaso no se ocuparía de asegurar su preservación escrita? Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo suceda. Amén, bendito sea nuestro Dios, hermanos. Sí, ¿Sabes qué es lo hermoso? Que, por ejemplo, podemos ver la Nueva Biblia de las Américas, como la estábamos viendo, y por ejemplo, tú ves que es un grupo de gente de diferentes denominaciones que están llegando no a ver qué le ponen a la Biblia, sino cómo se entiende mejor, que es una traducción, lo que debe ser una traducción, y tener la claridad de que Casiodoro, Lutero y Tyndale fueron una sola persona, que no tuvieron la oportunidad de reflejar sus pensamientos y que aún así hicieron un trabajo maravilloso. Porque Dios quiso preservar su palabra. Así es. Y nuestra confianza y nuestra oración debe ser, cuando oremos, en que las próximas ediciones y las próximas generaciones puedan tener una Biblia que entienda, ¿no? Pues caeríamos también en un grave error, hermano. ¿Cuál es, hermano? La misma confesión lo dice, sí. que entienda el pueblo. Sí. Ahora, hay una situación y yo quiero expresarlo, hermano. Nuestra misma organización
y así fuimos enseñados. No la Biblia, no la versión 60. ¿Y por qué no? No se ha parado un pastor que diga, miren, no lo hacemos por esto, como hoy tenemos el privilegio de hacerlo, ¿no? Porque vienen de 2 líneas, porque fue trastocado por el texto crítico, a pesar de que era versión Valera, ¿verdad? Aquí, hermanos, la situación es que el verdadero cristiano indaga, va a la palabra de Dios. Tenemos una generación tan hermosa de tanta información, sí, se puede caer en un peligro, ¿no? Pero, hermanos, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, nos da hambre de su palabra. Eso es la gran ventaja, que inclina nuestro corazón amorosamente a buscar su palabra. Cuando no se cuenta con el Espíritu Santo de Dios, aunque le ponga una Biblia con muchas flores, se estará durmiendo a leer la palabra de Dios. Confiamos en el Espíritu Santo de Dios, que las demás generaciones y que Dios va a obrar a través de los tiempos en su preservación, y Dios sabe cómo cuidar de su palabra. Ahí me quedo yo. Porque es claro que, por ejemplo, si tú lees Don Quijote de la Mancha en el español original que fue escrita, pues dime si me entiendes, ¿no? Sí, muy arcaico. Igual, Pues Dios, estamos 900, Dios hará. 925, ya vamos a 100 años. Sí, hermanos, miren, la iglesia es de Dios. Sí. Su palabra ha de preservar. Como dice el texto que hoy vamos a repetir, y precisamente nos toca a nosotros, para siempre, oh Jehová, permanece en los cielos. Como decía uno, oye, ¿y si se pierden las Biblias en este mundo? Su autor está en los cielos. ¿Sí me explico? Necesitaría perderse el autor. Sí, Necesitaría perderse el planeta. tenemos seguridad en esto. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Si tienen preguntas o algún comentario, hermanos, con el amor de Dios, vamos a estar unos 5 o 6 minutos más para atender a sus cuestionamientos, hermanos. Sí, hermano. Sí, algo muy importante también es, independientemente de la versión, y es que si nos ponemos a rascarle a ver qué errores tiene, no la vamos a leer. Sí, vamos a lo importante es creerla, y pues lo importante es que transforme nuestra vida, porque ¿para qué nos volvemos teólogos y nuestra vida de verdad queda Todos mucho que desear? fríos, resfriados, ¿no? No debemos ser esos cristianos que ardan nuestro fervor a Dios por leer su bendita palabra, que arda en santo amor nuestros corazones para abandonar el pecado, para proclamar su verdad, ¿no? Porque esto está sucediendo en la iglesia actual. Soy cristiano, pero no me interesan los demás. Soy cristiano, sí entiendo la Biblia, pero no me gusta obedecerla. Ni le leí. Otros ni siquiera leen. Y decíamos aquí por tercera ocasión, el leer nos da información, pero escudriñar nos da devoción a Dios. Otra vez repito, leer nos da información, pero el escudriñar, el meditarla, nos da devoción a Dios. ¿Y qué es la devoción? Reverencia. Volver con pasión, ¿no? Con esa pasión de aprender, ¿no? Así es. Y créanme, hermanos, que sí me da tristeza, no enojo, tristeza en mi corazón, Dios lo sabe, que atendemos más a nuestras redes sociales, como lo hemos dicho constantemente, que a la palabra de Dios. Podemos dedicarnos, hermanos, si quieren, el tiempo de nuestra vida, el 50%, y el Twitter, y el Facebook, y el Instagram, y los Reels, ¿cómo se llaman estos? Y ahí estamos. Pero venir a la palabra de Dios nos duerme. Eso es triste, ¿no? Todo el entretenimiento nos... No, es que eso está sucediendo en la iglesia. No les hablo como si tirara yo un golpe al aire. Esto está sucediendo. Se lee menos la Biblia, entonces el cristiano está menos informado de Dios, no conoce el carácter de Dios, no conoce a qué Dios está acudiendo, al Dios perfecto, al Dios omnipotente, al Dios amoroso, misericordioso, infinito en poder, que todo lo sabe. Eso se ignora ya actualmente. Entonces se va perdiendo la desconfianza en Dios. ¿En qué Dios creo? Creemos en un Dios pequeñito, no en el Dios todopoderoso. Dice, ¿de qué tamaño es tu Dios? Esa es una pregunta.
¿De qué tamaño es el Dios en que tú crees? Y muchos podemos ver en el Dios que todo lo puede hacer. Créanme, hermanos, que creo que una vez le relaté, se acercó conmigo mi director de tesis doctoral. Dice, apúrate con tu artículo, ¿crees que Dios todo lo puede hacer? Digo, sí, lo creo que Dios todo lo puede hacer. Entonces que Dios te ayude, pues me va a ayudar. Entonces de ese tamaño es nuestro Dios. Oye, ¿podrás hacer esto? Depende del Dios que tú crees. ¿Sí me explico? No sé, hermanos, si quieran decir algo ustedes, hermanos. Sí, yo nada más compartir que es muy importante que en las familias retomemos la adoración diaria familiar, que realmente podamos cortar las rutinas que tenemos diario y darle ese tiempo a Dios, porque si no, nos traemos todo aquí a la iglesia. Es triste porque muchos confían en una enseñanza de 40 minutos, creen que eso es lo suficiente para seguir siendo cristianos, devotos, fieles, confiando en Dios. 40 minutos de enseñanza. Eso es duro, ¿no? Doloroso, ¿no? Eso debe estar en los hogares. Hijo, vente, vamos a leer la Biblia. Hijos, vénganse, vamos a orar. Hijos, es que este es nuestro Dios. Como dijo Josué, ¿no? Si las demás familias no quieren seguir a Dios, yo en mi casa, ¿qué dijo? Serviremos a Dios. Que tomemos esa decisión en nuestros hogares. Y nos animamos, hermanos, porque digo, el hecho de que estén aquí, creo que algo está moviendo en su corazón para venir, pero que lo hagamos con más convicción cada vez, por los tiempos que estamos viviendo, Ok, hermanos, ¿alguien quiere añadir más, hermanos? Tenemos tiempo. Yo solo una pregunta. Por ejemplo, yo en la casa leo, pues tengo las 2 versiones, ¿no? En la casa tengo las 60. Pues yo leo, el diario leo en las 60. Y pues aquí me traigo la otra, ¿no? La versión que estamos aquí. ¿No debo de leer en la otra? Porque, Lea, mira, hermana, yo leo una cosa. Esta libretita tengo desde fórmulas de cálculos químicos, entonces dije, no, voy a usar una libretita para este proyecto, otra para esto, y esta es mi libretita de todas las cosas que yo pueda tener. A veces, bueno, y me ubico. Tengo reunión de Greenway, trae mi libreta roja. Tengo reunión de carbono, trae mi libreta negra. Tengo mi reunión de dropping, trae mi libreta azul, ¿no? Pero en cuanto a la Biblia, hermanos, yo me ubico en esta, hermano. Sí. O sea, cuando ya oye un pasaje bíblico, casi mi mente está así, está de este lado. Yo me acuerdo que este texto está de este lado. Entonces, cuando yo comienzo, y tengo varias Biblias, le digo, gracias a Dios, la hermana ya me regaló una Biblia, la Biblia del señor Sproul, ¿no? David me regaló la Peshita, tengo la Biblia de John MacArthur, pero hermanos, yo me ubico solo para indagación y algún texto que no entienda, comienzo a revisar, pero tengo la Biblia. No sé qué voy a hacer, hermanos, yo espero que cuando me muera todavía me aguanten estos cueros y estas pastas, porque no sé qué haría con una Biblia nueva, hermano, no lo sé. Pero entonces yo nomás me concentro en una Biblia. Sí, pues porque yo he visto, por ejemplo, pues un ejemplo, ¿no? El Salmo 145, que pues dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. En esta pues dice, ensalzarte, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre por los siglos para siempre, o sea, pues lo que cambia es te exaltaré y ensalzarte, ¿verdad? Y eterna y por los siglos. Ajá. Entonces yo digo, si su mente es capaz y hábil para dominar este cambio de... siga leyéndolas, ¿no? Pero si le crea confusión, hermana, elija la Biblia, ¿sí me explico? Porque ya me confundí, ¿te exaltaré o ensalzarte? Y ya comienza usted, hermano, yo digo, yo sinceramente no tengo la capacidad sino para una Biblia. Yo solo con indagación entonces me voy y tengo la versión de las Américas que me regaló, hermano, y voy, investigo, ¿no? Pero la verdad yo agarro una
Libro de Moisés. Lo mismo pasaba con un anciano de allá con Fernando. Le digo, ¿y por qué esto? Dice, mira, no metemos otra porque yo estoy acostumbrado a usar esta. O sea, su 60, ¿no? Dice, y aquí me sé todos mis salmos y todo, entonces la uso para comentar. Dice, si metiéramos otra, dice, pues, ¿qué hago? Bueno, ahí si cada quien tiene una Biblia, una versión, y se adapta a ella, que tome las demás, como tú lo dices, como satélites de apoyo, pero si hay una versión que te llena. Ahora, por lo visto, hermanos, yo me acercaría más al texto recepto, al texto que Justamente por eso la enseñanza de hoy, ¿no? Tratar de ir, si ya aprendemos qué es más fiel, pues vamos ahí, ¿no? ¿sí, hermano? Se dice, digo, hermano, las verdades y doctrinas fundamentales están para la redención del alma. El Señor Jesucristo ¿Viste? murió. Por ejemplo, cuando te dice no seas bilingüe, y si ahorita dice a bilingüe ahora es manejar dos idiomas, pero en la Biblia dice que es como ser de dos hablas, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones tienen otro concepto. Como antro, ¿te acuerdas? Antro era lo peor. Era el peor lugar al que podías llegar a divertir. Bueno, antro también significa la profundidad Sí. del suelo. Y yo creo que de ahí ellos optaron por, como la palabra pornografía, opta por el antro, lo más bajo. Sí, era lo más bajo. Y ahora le llaman así a las discotecas. Porque así dice nuestro himno nacional, ¿no? En los antros. ¿Cuál? Antros dice 200. Ay, Llamen los antros profundos. Entonces digo, también de la pornografía, de pornellos, ¿no? Fornicar. Entonces hay muchas cosas que se van derivando. Sí, va cambiando el idioma. A ver, levanta su Biblia en este lado. Pon su Biblia, a ver. ¿No tienen chismecitos por ahí? ¿O? No, creo que yo no. ¿No tienen de Las fotos ahí. Ya no tengo novia. Ya no tiene Bendito sea Dios. Tu Biblia, ya acércate, te va a dar vida, vigor, porque es la palabra de Dios. Recuerda que dice la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense, hermanos, queremos tener vitalidad, fuerza para nuestra lucha. Con puro bolillo y telera queremos lograrlo, ¿no? En esta Biblia siguiente trae varias, de hecho en algunos acentos. Es que dice la- estaba- Sí. Dice tercera epístola de Judas. Sí, ya, Es una apócrifo. la primera, segunda y tercera. Es un apócrifo. Es un apócrifo. No, errores a veces. Yo creo que hay que hablar con el hermano. Entonces, hermanos, gracias a Dios, que Dios los bendiga. Recuerden que es esa carta amorosa de Dios para tu vida. Y así debemos verlo. Oramos a Dios, hermanos, para terminar nuestro. ¿Sí? ¿Con eso terminamos? ¿O No, no me falta. Pues voy a hacer una ventas, oración por avisos. Voy a hacer una oración Sí, por no, no. Padre bendito. Señor Dios nuestro, cuán grande, cuán bueno, misericordioso y amoroso tú eres para nuestra vida, Señor. Cuánto amor, Señor, cuando realmente nosotros no tenemos nada que darte, Señor. Señor nuestro Dios, diste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para morir por nuestros horribles pecados, malolientos pecados. Señor, y a veces no comprendemos por qué entre tanta gente pusiste tus ojos en nosotros para vida eterna. Oh Dios, nos inclinamos delante de ti, Señor, porque no dudamos que a lo mejor fuera de este templo habrá gente pues mejor que nosotros. Debemos admitir, pero dice tu palabra, de lo más flaco, de lo más débil, de lo más injusto, escogiste tú, oh Dios, para tu gloria.
Bendito sea tu nombre. Y gracias por tu palabra, porque obra en nuestra vida. Nuestro ruego es que nuestros niños, nuestros jóvenes, vengan a tu palabra y se sientan, Señor, fortalecidos por tu palabra, Señor. Ayúdales, Padre, para que no sean absorbidos por las mentiras de Satanás, porque hay mucha mentira, mucho engaño. Solo tu palabra es la verdad. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos tu ayuda para que nos mantengas en tu verdad. Gracias, en ese bendito nombre te damos. Amén. Que Dios nos bendiga.